Bueno, mis hermanos, continuamos hoy con nuestro discipulado ya en el tema número 11. Estamos pronto a finalizar estas grandes enseñanzas que el Señor pues, nos ha dado la oportunidad de poder compartir. Recuerden que son 16 lecciones, pues ya nos faltan muy pocas. Y el tema de hoy pues es muy importante porque pues en parte es continuación del anterior, que fue acerca de las ofrendas. Hablamos acerca del dinero, del manejo que se le debe dar al dinero, y creo pues que este tema ya nos haya quedado claro a todos de la importancia de ofrendar en el Señor, la importancia de uno poder tener la oportunidad de bendecir la obra. Y el de hoy pues como les decía, es como la continuación, y el título es El dinero y las posesiones en general. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia el dinero y las posesiones que el Señor me entrega? Una de las tentaciones más grandes para el cristiano o las personas que tal vez empiezan a caminar en el Señor o que enfrentamos la mayoría de cristianos, pues tiene que ver con el materialismo tan abundante del cual podemos estar rodeados. Entonces, pueden haber enseñanzas o doctrinas que tal vez inducen a que el cristiano tiene que ser bendecido y que tiene que ser prosperado materialmente. Eso ya lo hemos estudiado en algunas prédicas y hemos explicado acerca del dominionismo, también acerca de la teología de la prosperidad. Son corrientes que vienen desde mucho atrás y van cogiendo fuerza y pues van tergiversando la palabra, y muchos cristianos empiezan a creer en eso y empiezan después a tener también problemas en su vida por enfocarse solamente en el dinero. Amén. Entonces, comentarios como los que voy a decir. No, usted le está yendo mal porque usted no está comprometido con el Señor. O usted le va mal porque usted no es cristiano. Mire que los cristianos todo le va bien en todo lo que hacen, son prósperos. Entonces, esos conceptos pues tenemos que evaluarlos y tenemos que explicarlo a la luz de la palabra. En este caso, el dinero y las posesiones en general. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Muchas personas creen que el éxito radica en tener muchísimo dinero en la cuenta o ser muy próspero materialmente. Pues ya lo vimos en una lección. El éxito para una persona se mide en la forma en que está cumpliendo el plan de Dios en su vida. Entonces, una persona exitosa es aquel que ya conoce ese plan de Dios en su vida y lo está cumpliendo. No se necesita ser pobre para poder agradar a Dios. ¿Por qué hacemos este comentario? La espiritualidad no se mide ni por la abundancia ni por la falta de bienes materiales. Hace años atrás, recuerdo que cuando uno le hablaban de una persona cristiana o evangélica, pues uno lo asociaba con pobreza. Y era pues por la misma forma de pensar de ese entonces, y confundían lo que era la humildad con, ¿cómo se le podría decir? La humildad con la falta de recursos y el desinterés también por el dinero, que también es un extremo al cual no podemos llegar. Y el otro extremo, pues es el contrario que acabamos de mencionar, donde confunden que el estar próspero, estar bendecido por Dios, es tener muchísimo dinero. Entonces, en ninguno de los dos extremos debemos ubicarnos. La Biblia sí nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo podemos leer muy claro en 1 Timoteo 6, capítulo 10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, aquí está la clave, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Amén. Entonces, ahí está la clave del versículo. Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy es triste ver cristianos con este tipo de dolor por haber confiado o colocar su confianza en el dinero y no en Dios. Amén. Y eso pues puede ocurrir por desinformación, por también, la misma palabra dice que mi pueblo pereció por ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces, cada vez que uno
se involucra más con las cosas del Señor, cada vez que usted estudia más su palabra, que ora, pues Dios le va mostrando y le va abriendo un panorama muy diferente y pues lógico con unas directrices que solamente Él le puede mostrar. Muchos personajes de la Biblia fueron personas realmente ricas y fueron consagradas a Dios. Y vamos a ver dos ejemplos muy claros, que son el de el rey. Vamos a ver tres ejemplos. Uno fue Salomón. Acabamos de leer los proverbios y vemos cómo fue un hombre que Dios lo bendijo de una manera sobreabundante. Entonces fue una persona que tuvo muchísimo dinero, pero fue consagrado a Dios. El otro fue Job, que fue un hombre muy rico en su tiempo. Y sin embargo, él perdió toda su riqueza, pero su actitud hacia el dinero fue diferente. Era un hombre que tenía muchísimo, pero recuerden cuando usted empieza a leer el capítulo 1 de Job, dice la palabra que él hacía ¿qué? Holocaustos, y él hacía como por cada uno de sus hijos. Entonces, él consagraba a sus hijos a través de sus holocaustos y vemos que era un hombre con muchísimos bienes. Y el otro, pues, Jesucristo, porque él se acompañó de un grupo de mujeres cristianas acaudaladas que le ayudaron económicamente para su ministerio. No estamos, no queremos relacionarlo pues como una persona que tenía el dinero pues de todo el mundo, no, pero se podía mover con facilidad porque pues tenía un ministerio que era sostenido por unas personas y pues lógico, usted puede ver también en las escrituras cuando en el caso de en Lucas 8, del 1 al 3, muestra la palabra del Señor cómo las mujeres o un grupo de mujeres también sostenían el ministerio del Señor. Dice el versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Entonces vemos aquí que estas personas eran acaudaladas y pues servían con sus bienes al Señor Jesucristo. No quiere decir pues que él era una persona supremamente rica, no, porque pues lógico, él no tenía nada, pero estas personas aportaban para su ministerio. Amén. Bueno, entonces yo quisiera hacerle una pregunta a mi esposa. ¿En qué punto interfiere el dinero con mi relación con Dios? O sea, ¿en qué momento se puede ver complicada mi vida espiritual con referente al dinero? Ok. Bueno, este es un punto muy importante porque el dinero puede interferir en mi relación con Dios cuando yo confío únicamente en el dinero. Es decir, que cuando yo tengo aquí en mi bolsillo X cantidad de dinero, pues yo estoy confiada. Y nadie va a decir que el dinero trae cierta seguridad, obviamente, porque ante cualquier necesidad pues usted tiene con qué responder en determinado caso. Pero cuando depositamos toda nuestra confianza en ese dinero, pues vamos a interferir nuestra relación con Dios, porque Él desea que confiemos plenamente en Él. Y hay un pasaje en Marcos 10, del 23 al 27, se los voy a parafrasear, donde Jesús dice, mirando a sus discípulos, dice, mirando alrededor y a sus discípulos les dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces dice que los discípulos se asombraron, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, pero luego les dijo, luego volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en esas riquezas. Y dice, más fácil es pasar ese camello por el ojo de la aguja, entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces le dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron los discípulos como diciendo, bueno, entonces, ¿confiamos en esas riquezas o no? Y él le dice, Jesús dice, pues para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles, haciendo referencia precisamente a que los que confían en las riquezas difícilmente van a entrar en el reino de los cielos. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a depender de Dios en todas las circunstancias, tengamos o no tengamos.
y lo vamos a ver más adelante. O sea, no podemos confiar en esas riquezas porque hay personas que de la noche a la mañana han quedado sin un peso. Yo sé que usted y yo hemos tenido situaciones donde hemos andado con moneditas, otra vez tenemos un poquito más, los que han sido de pronto más bendecidos pues tienen más, pero no es confiar en eso, tenemos que confiar en nuestro Dios. Otra manera de que eso interfiere es cuando nosotros ponemos la mirada solamente en las posesiones terrenales, en vez de mirar hacia arriba, como lo dice la palabra, que debemos buscar las cosas de arriba. No debemos hacernos tesoros, dice en Mateo 6, del 19 al 21. No debemos hacernos tesoros en la tierra. Igual pasa con los bienes. O sea, no estamos diciendo que usted no procure tener su lugar de residencia, pues cuánto anhelamos tenerla, de que usted tenga algunos recursos, eso no está mal. El problema es cuando usted solamente se concentra en eso y lo espiritual o las cosas de arriba, como lo dice en Colosenses, pues los ponemos en otro plano. Entonces, podemos llegar a ser personas con avaricia y con codicia, que eso es lo que Satanás utiliza. Y mire que están hablando, Jesús le estaba hablando a sus discípulos, a las... Bueno, creo que se nos fue, listo. Ya, entonces debemos de estar confiados solamente en Dios. Decirlo es fácil, pero llevarlo a la práctica, mis hermanos, y se los podemos decir con conocimiento y con experiencia propia, de pronto no es tan fácil, decir, no, yo confío totalmente en Dios, aunque tenga 0 pesos. No es fácil, pero también sabemos que Dios es donde más se glorifica. Cuando confiamos en Él, Él no nos va a defraudar. Cuando interfiere, mi relación con Dios interfiere, o sea, el dinero puede interferir en mi relación con Dios cuando yo mido las bendiciones materiales con las bendiciones. O sea, cuando yo digo a alguien, Dios te bendiga, no sé usted qué se le viene a la mente, qué usted piensa. Casi la mayoría de personas cuando le dicen Dios te bendiga, pues se imagina es algo material que es importante, no lo queremos decir, no queremos decir lo contrario, sino que debemos guardarnos, dice, de toda avaricia, porque la vida del hombre, me gusta mucho este pasaje, Lucas 12:15, dice que no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o sea, la vida no consiste en eso. Si así fuera, muchas personas que tienen tantísimo dinero que nosotros no nos lo pudiéramos imaginar, pues no sufrirían de depresión, de tristeza, de vacíos, de tantas cosas. Muchos, gente con fama, poder, riquezas. Recuerdo en este momento un testimonio de Yuri, la cantante, como ella decía, yo tenía todo, absolutamente todo, pero quiso en un momento quitarse la vida. Entonces, la vida del hombre no es la abundancia de bienes que usted y yo podamos poseer. Otra cosa que puede interferir es cuando mi objetivo netamente es conseguir bienes, conseguir dinero, mi estabilidad económica, porque digamos que usted ya la tiene y entonces esa no es el fin de nosotros como creyentes. Sabemos que debemos ganarnos la vida, que debemos, lógicamente, procurar tener nuestra estabilidad. ¿Cuántos quisiéramos y necesitamos tener esa estabilidad? Pero lo más importante es poder confiar en Dios. Y la palabra dice que si nosotros solamente nos enfocamos en el dinero, Eclesiastés 5, 10 al 12 dice, el que ama el dinero, el que lo ama, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Esto es vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene 100 quiere tener 200, si tiene 200 quiere 300, 400, y sabemos que los números son infinitos. Entonces, no se va a saciar jamás del dinero. Eso no sacia, eso no llena, porque va a querer más y más, y allí es donde
se corrompe nuestro corazón. Y otra cosa que interfiere también en mi relación con Dios es cuando nosotros pensamos que es por nuestras propias fuerzas que nosotros suplimos nuestras necesidades y que Dios nada que ver. Quiere decir que de Dios proviene la fuerza para trabajar, de Dios proviene la inteligencia, si usted es muy hábil para los negocios, bueno, de Dios proviene esta sabiduría. Entonces, mi Dios es el que nos suple las necesidades que nosotros tenemos y nos provee. Amén. Bueno, otro punto importante en cuanto al dinero es la actitud correcta que debemos de tener o que debemos desarrollar hacia él. Y hay un punto varios puntos, pero el primero es que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que usted sea una persona que tal vez conformista o que se resigne, no, porque pues tampoco está siendo feliz o llega ya a ser una persona mediocre, no, o sea, nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos, superar, capacitarnos, pero que ese objetivo final no sea eso, porque pues entonces, como dicen, hay personas que son tan ricas que no tienen, perdón, que son tan pobres que tienen mucho, bueno, ya me olvidé, estoy como el Chavo, pero bueno, lo que quiero decir que hay personas que, ajá, sí, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, queremos dejar claro esta parte porque ese no debe ser nuestro objetivo primordial. O sea, sí debemos de superarnos, conseguir nuestras cosas, gloria al Señor por eso, pero siempre contando con la bendición de Dios. Porque hay otra cosa importante y es que tal vez muchas personas se desbocan por tratar de enriquecerse rápidamente y pues terminan involucrados en problemas, en negocios fáciles, esos negocios que le proponen a uno que no, que tranquilo, que eso muy rápido vas a levantar. Créame que eso no es tan sencillo. ¿Amén? Entonces, tengamos en cuenta esta parte. Y lo otro es que si nosotros observamos, hay cosas que el dinero tal vez no puede comprar o que no alcanzaría a comprar. Y vamos a ver varios ejemplos. El primero, la sabiduría y la inteligencia. Dice Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia. Vale más que la plata. Aquí nos lo expresa muy claro este pasaje bíblico. Lo otro que no puede comprar el dinero es una vida justa, recta e íntegra. Vemos cantidad de testimonios a diario. Usted prende el noticiero, se encuentra que se cometió un desfalco, que alguien está engañando, que hay corrupción. Y vemos cómo el nombre de estas personas quedan manchadas. ¿Por qué? Por la ambición. Entonces, una vida justa, recta e íntegra no la compra el dinero. Entonces, entre más nosotros seamos personas de confiar, personas fiables, personas que sigamos al Señor, pues lógico, vamos a tener una vida recta. Y eso es lo que pretendemos como cristianos, comportarnos de esta manera. Lo otro que no puede comprar el dinero es una buena noche de descanso. Ay, mis hermanos, esto sí que es maravilloso. Créame que con mi esposa nosotros a veces hablamos de esto, podemos tener el problema que tengamos y nunca nos desvela. O sea, nos acostamos y gloria al Señor. Podemos dormir tranquilos y al otro día levantarnos. Muchas personas creen que con el dinero se puede comprar la tranquilidad. Créanme que una conciencia dañada no puede comprarse con el dinero. Lo otro, la palabra de Dios. Desafortunadamente se ha utilizado también para engañar a muchísima gente. Hay personas que han utilizado esta palabra para poder enriquecerse. Mira hasta dónde hemos llegado. Personas dañinas y por eso es que vemos esos testimonios tan macabros, tan horribles a diario, que personas que durante mucho tiempo pues, han estado predicando su palabra
y terminan enredados en cosas que no son nada sanas. E igual, pues empiezan a utilizar también la palabra para manipular y, lógico, embaucar a personas y termina su testimonio pues por el suelo. Lo otro que no puede comprar el dinero, la salud. La salud. ¿Cuántas personas con muchísimo dinero, pero postrados en una cama, con dificultad para moverse? Entonces, hay cosas que el dinero no compra. Y lo otro es la quietud y la paz. Dice Proverbios 17, 1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Usted puede tener una casa lujosa, hermosa, llena de lujos, pero si usted no tiene paz en esa casa, imagínese, y aquí la palabra lo dice clarito, mejor es un bocado seco y en paz. Amén. Nunca se olvide usted de Dios cuando Él le bendiga y le prospere. Amén. Y eso es maravilloso lo que también nos enseña la palabra del Señor. Ahora 8 días lo estudiamos, no, el día sábado lo estudiamos referente a las ofrendas. Uno debe ser fiel al Señor, eso demuestra esa dependencia que nosotros tenemos con Él. Y cuando el Señor lo prospera, pues lógico, usted igual va a sí mismo bendecir la obra del Señor. Porque si el Señor le da mucho, pero usted solamente entrega lo mínimo, ni siquiera lo que le hace falta, sino lo que le sobra, y eso con dolor, pues no es sano. Entonces nunca nos olvidemos del Señor. Cada vez que el Señor nos bendiga, pues así mismo nosotros agradezcámosle a Él lo que nos ha entregado. Y no solamente en las ofrendas, también con las obras que nosotros debemos de hacer, porque sabemos que debemos de bendecir a nuestros otros hermanos, a nuestra familia. O sea, hay muchísimas cosas que usted puede utilizar el dinero y hacerlo de una manera bien y de una manera que agrade también al Señor. Entonces nunca nos olvidemos del Señor. Amén. Esté consciente de que si Dios le retira las riquezas, eso no debería perjudicar la relación que usted tiene con Él. El caso particular de Job. Sabemos que era un hombre que tenía muchísimo y el Señor le quitó todo. Perdón, el enemigo fue el que Dios permitió, ¿no? Dios permitió que le quitara el enemigo todo, pero le quitó la salud, sus hijos, los bienes, absolutamente todo, pero vemos que en ningún momento Job renegó de Dios. O sea, su actitud siempre era diferente, o sea, él tenía una buena relación con Él. Sí, y al final él dice que conoció a Dios. Solamente lo había oído, pero ya al final lo conoce. Entonces, si llegamos a pasar por una situación, no digo que similar, porque eso fue horrible, lo dejó, pero si usted llegue y tenga de pronto algo y que por algún motivo lo perdió, no sé, hizo un mal negocio, o tal vez alguna enfermedad, algo pasó y perdió eso, no permita que su relación con Dios se perjudique. Amén. Debe seguir al Señor, porque recuerde, siempre tenemos que ir a las clases anteriores y miremos cuál es ese propósito, o sea, por qué el Señor permite eso. O sea, tenemos que analizar, Señor, fue un pecado que tal vez yo cometí, tú me estás en este momento, sí, o me estás disciplinando, o es algo mío, una decisión que no te consulté, que actué en mis emociones, que me dejé confundir, me dejé engañar, cometí ese error, pues entonces pido perdón, lo corrijo y entonces ya miro cómo volver a solucionar. O es el trato de Dios conmigo. Quiere algo mejor y me está tratando, me está puliendo, está permitiendo ciertas cosas. Recuerden lo del domingo, la mano pesada de Dios en nuestras vidas. Cuando esa mano pesada está sobre nosotros es por algo. Amén. Entonces identifique por qué. Tampoco envidia a la gente que tiene mayor riqueza que usted. Hemos caído en eso porque muchas personas no son felices
no están tranquilas porque están pendientes siempre de lo que tiene el otro. Y eso, hoy en día con las redes, eso es mi hermano, la gente alimenta esa envidia y ¿por qué estuvo por allá paseando y yo por qué no he podido ir? Y si él ya ha vuelto, yo también tengo que ir y entonces me endeudo. Y ahora estoy pendiente de lo que el otro tiene y no me fijo en lo que Dios me ha entregado a mí. Estamos siempre observando. Mis hermanos, les quiero decir algo, todo lo que se publica ahí no es cierto. Se puede ver familias ahí muy sonrientes, pero vaya al interior de esas familias. No es lo que aparentan. ¿Amén? Entonces, mucho cuidado con envidiar personas que de pronto tienen mayor riqueza que usted. Y lo otro es que aléjese de esos métodos que le prometen hacerse rico muy rápidamente. Hoy en día abundan ese tipo de negocios, de que usted muy rápido puede conseguir dinero, de que ya no se preocupe, y entonces uno se emociona. Y aquí hay dos situaciones, ¿no? O sea, el enemigo utiliza o la escasez, porque cuando usted tiene necesidad, pues lógico, busca una solución a su situación y termina a veces cometiendo errores si no consulta a Dios. Y lo otro, pues la ambición. Amén. Entonces, si usted está necesitado o con ambición, esos negocios le llegan rapidito y entonces usted cae fácilmente. Y finalmente, pues lo que ahorita hablábamos de los medios de comunicación que también engañan, donde muestran las cosas muy fácil y que usted puede adquirirlas rápidamente y entonces usted se emociona y termina cometiendo errores. Bueno, entonces podemos ir concluyendo que debemos tener un equilibrio en la actitud que nosotros tenemos hacia el dinero. Sabemos que lo necesitamos, que estamos en el mundo y que ese mundo se mueve con el dinero para comprar sus alimentos, para todo, pues lo necesitamos. Entonces, que debe haber un equilibrio. En Mateo 6, 25 al 34, el Señor Jesús nos dice que no debemos afanarnos por ciertas cosas. Usted y yo recordamos que no se afane por lo que ha de comer, por lo que ha de vestir, por lo que ha de beber, porque Él nos compara, ¿cierto?, con los lirios del campo, con los pajaritos, que Él se encarga de ellos y que cuánto más no se va a encargar de nosotros. Entonces, ¿por qué será que lo dice? Porque hay mucha gente, y a veces me incluyo yo, estoy desayunando y yo estoy pensando que el almuerzo, que la comida y que para mañana qué voy a desayunar o qué voy a comer. Y mucha gente le pasa así, o nos pasa en algún momento, ¿no? Pues disfrute eso que usted tiene ahora y de verdad que uno es con ese acelere y ya pensando en el almuerzo y ya pensando en la comida y ni siquiera ha terminado de ingerir los primeros alimentos. Entonces, es no afanarse por nuestra vida, que el Señor suple nuestras necesidades físicas. Pero cuando también digo no afanarme, tampoco quiere decir que entonces me voy a sentar a esperar que me llegue, como decía en un proverbio en estos días que leímos, ¿no? La sanguijuela que dice, dame, 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 y solamente dame, dame. Y no se esfuerza. También nosotros sabemos que debemos esforzarnos y también procurar en todo lo que llegue a nuestras manos hacerlo. Porque a veces la gente dice, no, no tengo, pero, que vaya a hacer esta vuelta. No, que pereza ir por allá. O que mire que hay para hacer esto. No, eso es muy poquito para mí. Entonces, la palabra de Dios también nos dice, todo lo que le llegue a las manos por hacer, hágalo. Hágalo. Y Dios bendice, es el fruto y la obra de nuestro trabajo. Ya lo vimos también, que el trabajo es lo que Dios bendice. Y hay una promesa allí mismo, Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y eso le será añadido. Mire, para el Señor eso es añadidura, o sea, amén, la colita, la ñapita, lo que uno decía antes, la ñapita, o sea, y mucho menos afanarnos por el día de mañana. También lo dice allí, dice, porque el día de mañana va a tener su propio afán. Entonces, es el equilibrio que debemos tener allí. Nuevamente nos dice la palabra que si alguno no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Ahí nos está hablando de los cristianos, o sea, debemos proveer para la casa, especialmente esta responsabilidad mayormente cae sobre los varones, porque muchas veces los varones
en algunas, uno ve en los matrimonios, a veces se recuestan o se relajan porque pues la esposa es la que está trabajando y ponen toda esa carga sobre la vida de la mujer, cuando el varón es el que tiene que moverse. O sea, yo siempre lo digo, el hombre, Dios le dio como esa tarea, esa responsabilidad de proveer para su casa. Él es el que lo debe hacer, por eso hombres irresponsables que no proveen para su casa, pues imagínense, horrible, terrible, y los que de pronto nos ha tocado pasar en algunos momentos, pues dice, ha negado la fe, y si es un creyente, pues ha negado la fe, porque la fe sin obras es muerta. También dice que debemos tener muy, muy claro que no se nos vaya a desviar y a poner amor al dinero. Nadie dice que no, si a usted le regalan un extra, si usted lo bendicen económicamente, pues yo no sé, en mi familia no me acuerdo quién era, decía que el dinero era el contento. O sea, que si usted tenía, usted estaba contento, pero si no tenía, no. Hay que tener cuidado con ponerle amor a eso, con codiciar. Y si Dios lo bendice, es para que usted comparta, para que usted definitivamente pueda bendecir también a otros. Recuerdo en este momento, una vez cerca donde mi mamá había una tomatera y en tiempo de cosecha, eso la gente iba a recoger toda esa cantidad de tomates, pero era tanto que usted no podía recoger tantísimo, o sea, usted tenía que empezar a regalar a su familia porque se le iban a dañar y mucha gente deja hasta dañar las cosas en la nevera y se pierde en vez de regalarlas o comprar tan en exceso que desperdiciamos. Entonces, también tenemos que ser prudentes con esta situación. Y el dinero sirve, obviamente, no estamos diciendo lo contrario, pero no debemos amarlo, o sea, amarlo es por sobre incluso Dios. Ahora, hay unas preguntas, ¿de qué me proveerá Dios? Cuando nosotros decimos Dios proveerá, ¿de qué me va a proveer? Pues de mis necesidades básicas. Por eso la misma palabra dice, ¿cierto? No nos afanemos por lo que habemos de comer, de vestir, sino que mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hay unas necesidades que todos tenemos, que son las necesidades básicas, que han sido muy estudiadas por especialistas en el comportamiento humano y las necesidades de Maslow, para los que de pronto la hemos visto, donde está el triangulito ese de las necesidades. Hay unas necesidades básicas que debemos suplir todos, nuestras necesidades de alimento, lo principal, o sea, en este momento, por ejemplo, de pandemia, la gente se preocupa por su alimentación, su vestuario, pero no, o sea, todo tiene que ser equilibrado, o sea, Dios sustenta y nos provee de eso. Y hay otra cosa que son los deseos, cuando dice Dios conceda los anhelos de tu corazón, es un poquito más allá de como esas necesidades, ¿sí? Entonces el gustico, pero no quiere decir que Dios siempre vaya a estar allí como como cada capricho que yo quiera tener. Por decir algo, vamos a un ejemplo práctico. ¿Cuántos zapatos necesitaría una mujer en un año? Bueno, no sé. Bueno, ¿cuántos? Pongámosle, bueno, digamos 10, 20, por mucho. Ya cuando uno dice, bueno, si hay una mujer que tenga 200, 300, 500 pares de zapatos, o sea, por decir algo exagerado, puede que haya más, no sé. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el equilibrio, o sea, ni se los alcanza a colocar durante los 365 días del año, se lo coloca uno, mientras que otras personas que yo pudiera bendecir con eso, o sea, me refiero al capricho, o sea, si quiero tener, no me conformo con 20, con 30, y no que quiero tener 100, 200. Entonces, allí es donde puede haber la avaricia, la codicia, el no compartir, y eso es lo que el Señor, pues, nos quiere decir. Mientras estemos con el Señor, no nos va a faltar nada, mis hermanos, no nos va a faltar nada, yo sé. Y por experiencia podemos decir, hay momentos en que, por ahí digo César, que es que 50 pares, hay mujeres que como que no deshacian de
de cartera y zapatos, pero usted, bueno, en fin. El hecho es de que el Señor, mientras Dios esté con nosotros, no debemos temer, o sea, así tengamos uno o dos, con eso nos bandeamos, como decía Gisenia en estos días, que en la pandemia ha puesto uno o dos y con eso le ha sido suficiente. Entonces, mis hermanos, lo que les queremos transmitir es que Dios cumple nuestras, o sea, Dios sustenta nuestras necesidades y muchas veces también nos da para nuestros deseos un poquito más allá, pero sin irnos a esa avaricia y que entonces si Dios no me dio esto, no me ama, no soy bendecido, porque no lo podemos medir por la bendición. Hay gente que de pronto no tiene mucha riqueza, muchos bienes, pero es súper bendecida espiritualmente. Entonces, a esos que nos vamos, a que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y les quiero dejar primera de Timoteo 6:7, que uno lo escucha mucho, pero lo debemos llevar a la práctica. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Esa es la noticia que tenemos, que no podemos sacar nada de este mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, esa es la actitud correcta, equilibrada que debemos tener hacia las posesiones y el dinero para que el enemigo no nos tiente y no gane ventaja por ese lado que tanto daño ha hecho, familias disueltas, pleitos, bueno, la cantidad de cosas que usted se puede imaginar por el amor al dinero, a las posesiones. Y recordemos que nadie se sacia de dinero. Si es ambicioso y si es codicioso, nada lo va a llenar. Entonces aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, esforzándonos y disfrutando de lo que hoy tenemos. Si usted hoy tiene mucho, dele gloria a Dios, bendiga, glorifique al Señor. Y si tiene poco, bendiga a Dios, glorifique y comparta también de lo poco que tenemos, porque todos tenemos algo para compartir a nuestros hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Este era el mensaje para este día. Tengan en cuenta, el dinero no es malo, pero sí el amor al dinero. Entonces tengamos en cuenta y presente siempre esta parte. Seamos felices con lo que el Señor nos ha entregado, con lo que el Señor nos entrega para el sustento y, como decía mi esposa, para esos deseos que a veces tenemos. Él nos bendice, mis hermanos, pero que ese no sea su objetivo primordial, conseguir muchísimo dinero para solamente usted disfrutar y que otras personas pasen necesidad. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Mañana muy temprano a las 5 de la mañana, si el Señor nos regala.